Hey, ¿qué tal? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Vamos a hablar sobre un tema muy interesante en la materia de historia. El tema es el Segundo Imperio. Bienvenidos. En este tema vamos a revisar lo que fue el Segundo Imperio Mexicano, es decir, la segunda vez que nuestro país tuvo un gobierno monárquico dentro de lo que es el siglo XIX. Recordemos que el primero fue el imperio de Agustín de Iturbide, el cual transcurrió en los primeros años después de la independencia de nuestro país. En este caso, no gobernó un emperador o un rey mexicano, sino un príncipe extranjero que fue traído como propuesta de los conservadores y también a través de la invasión que recordemos que había realizado Francia. En la clase pasada hablábamos de la segunda intervención francesa, esa guerra en la que por segunda vez en el siglo XIX los ejércitos del Imperio francés invadieron nuestro país como una manera de presionarlo para que pagara sus deudas. Esta intervención militar preparó el terreno para que el Partido Conservador, que había sido derrotado en la Guerra de Reforma, organizara su contraataque. Mientras los mexicanos luchaban a muerte contra el ejército invasor francés, los conservadores buscaron en Europa a un príncipe católico que estuviera dispuesto a encabezar un nuevo imperio mexicano, y por fin le ofrecieron el trono al archiduque austriaco Maximiliano de Habsburgo, quien, junto a su esposa Carlota Amalia, princesa de Bélgica, llegaron a la capital de nuestro país en junio de 1864. Ambos eligieron el castillo de Chapultepec como su residencia, nombrándolo de manera oficial Palacio Imperial de Chapultepec y Miravalle, en memoria de su querido castillo de Miramar en Trieste, Italia, donde habían vivido como recién casados antes de que les ofrecieran la corona de México. El castillo de Chapultepec actualmente es sede del Museo Nacional de Historia y ese museo es un lugar muy interesante para visitarse. Tiene muchos aspectos de la historia de nuestro país, no solamente de la Guerra de la Reforma, sino de diferentes épocas, por lo que una vez que las condiciones sean las más adecuadas, es muy buena idea que lo visiten. La verdad es que es un lugar bastante bonito y la vista que puedes tener en los balcones es espectacular. De verdad es muy, muy bonito. Continuando, los conservadores trajeron a Maximiliano, pero resulta que él tenía ideas un tanto liberales. En lugar de oponerse a las leyes de reforma, como esperaban los conservadores, Maximiliano las ratificó. Y eso obtuvo resultados contradictorios. Por un lado, perjudicó al gobierno de Maximiliano porque lo llevó a perder el apoyo que le había traído. Eh, pero por el otro lado, aprobar las leyes de reforma permitió cierta modernización de nuestro país. Por este motivo, algunos de los conservadores se alejaron de su gobierno y algunos liberales aceptaron formar parte del Segundo Imperio. Resulta que cuando llega Maximiliano, los liberales partidarios de Benito Juárez y la República no reconocieron su autoridad por dos razones. Primero que nada, porque Maximiliano no había sido electo por los mexicanos de manera democrática, sino que había sido seleccionado por un grupo muy pequeño de políticos conservadores, y segundo, porque el imperio de Maximiliano era sostenido por la violencia de las armas del ejército invasor francés, es decir, porque el imperio era un régimen que había sido impuesto a la fuerza. Por eso, durante el periodo que conocemos como Segundo Imperio, en realidad hubo dos gobiernos funcionando de manera simultánea, es decir, al mismo tiempo. Uno fue el gobierno republicano que encabezaba Benito Juárez y el otro el gobierno monárquico apoyado por las fuerzas invasoras de Napoleón III, encabezado por Maximiliano de Habsburgo. Sin embargo, a pesar de que el Segundo Imperio era un proyecto del Partido Conservador Mexicano para devolverle a la Iglesia el poder que le había quitado la Reforma Liberal, el gobierno de Maximiliano adopta una serie de medidas que iban justo en el sentido opuesto, como permitir que se vendieran las propiedades de la Iglesia, declarar la tolerancia religiosa y devolverle sus tierras a los pueblos indígenas.
Estas medidas enfurecieron a los conservadores, quienes veían desesperados cómo Maximiliano y su grupo liberal iba frustrando todos y cada uno de sus objetivos políticos. Obviamente, los conservadores le retiraron su apoyo a Maximiliano, pero la verdadera crisis llegó cuando Napoleón III le retira su apoyo al emperador francés. Esto sucede porque Francia estaba a punto de entrar en una guerra contra el reino de Prusia, es decir, Alemania, y Napoleón III decide sacar a todas las tropas de México para fortalecer el nuevo frente que se abriría en su propio país. Con esta acción, el imperio de Maximiliano se debilita y los liberales fueron ganando territorio poco a poco. Finalmente, en Querétaro, Maximiliano es atrapado y fusilado. A pesar de que Maximiliano tuviera ideas liberales, su forma de gobernar no iba de acuerdo con el proyecto de nación que querían los liberales mexicanos, pues para ellos México debía tener un gobierno propio, republicano, democrático y libre de la presión de cualquier país extranjero. Por eso, a los ojos de los liberales mexicanos, como Benito Juárez, el imperio de Maximiliano era inaceptable, pues representaba la imposición de un invasor extranjero, aunque también fuera liberal. Con todo y los conflictos, Maximiliano era muy feliz en México y le encantaba nuestra cultura. Leía bastantes libros de historia y geografía de México, le gustaba dar paseos por los bosques y paisajes para coleccionar especies nativas de insectos y también le gustaba cabalgar vestido de charro. Era una persona que, la verdad, adoptó muy bien la cultura mexicana y que supo apropiarse de las costumbres de nuestro país, que estaba orgulloso del lugar en donde vivía y del lugar que gobernaba, a pesar de que las circunstancias que lo trajeron al país quizás no fueron las mejores y que también su final pues no fue el mejor, pues al final de cuentas Maximiliano pues no es la persona tan mala que nos han presentado los libros de historia. Tenía sus partes buenas y también hubo beneficios bastante importantes que realizó para nuestro país. Tras las dificultades que tuvo con el gobierno liberal en su momento, pues puede ser que Maximiliano llegara a estar un tanto harto de los problemas y que quisiera renunciar al trono de México. Pero Carlota, su esposa, estaba convenciéndolo de que no lo hiciera. Parece que Carlota le estaba diciendo a Maximiliano que aguantara hasta el final con dignidad. Afortunadamente, para conocer este periodo contamos con varias fuentes de la época que nos permiten dar información. Existen cartas dirigidas al presidente Juárez donde solicitaron el indulto para Maximiliano, como la enviada por el distinguido escritor francés Victor Hugo. Asimismo, el diario de la princesa Agnes Salm, que narra su estadía en México y la forma en que suplicó al presidente Juárez que perdonara la vida del príncipe emperador y la de su esposa. A 4 días del fusilamiento de Maximiliano de Habsburgo, el recién fundado Boletín de la República, en su edición del 21 de junio de 1867, publica un editorial cuyo título fue Viva la República, viva la Independencia, en el que se dio cuenta del significado del fusilamiento de Maximiliano, que marca el fin de la guerra civil y la derrota del intervencionismo francés. Así es como se cierra un periodo muy importante de la historia de nuestro país, que es la Guerra de Reforma. Sin embargo, aún nos queda un poquito de tiempo para conocer algunos aportes que hizo el imperio de Maximiliano a nuestro país. Son bastante interesantes. Vamos a conocer un poco de alguno de ellos. El primero es la creación del Paseo de la Reforma, como se le conoce actualmente. Cuando llega Maximiliano, pues se da cuenta de que por medio de una calle directa podría llegar al centro desde el castillo de Chapultepec, así que decide iniciar la construcción de lo que él llamaba el Paseo de la Emperatriz, al cual hoy se le conoce como Paseo de la Reforma, ubicado en la Ciudad de México. Otro aspecto muy importante fue la renovación de la imagen de Miguel Hidalgo. Ya que el gobierno de Maximiliano carecía de legitimidad, quiso crear símbolos patrios asociados a su corona. Mandó hacer un retrato de Miguel Hidalgo, ya que este nunca fue retratado en vida. No se sabe quién realmente fue la persona que modeló para hacer la imagen de Miguel Hidalgo, pero debido a este retrato
que mandó a hacer Maximiliano de Habsburgo es que hoy en día tenemos una imagen actual del cura Hidalgo. Maximiliano también fue una persona que le dio un enorme impulso a la comida mexicana. Los emperadores contaban con un chef especial, pero amaban la comida mexicana. Las damas de compañía de Carlota afirmaban que no importaban con quién comiera la pareja, no podían faltar las tortillas, el picante y el pulque. Maximiliano trae ingenieros del extranjero para construir la línea de ferrocarril entre La Soledad y el monte del Chiquihuite, que más tarde creció a la línea de Veracruz a Paso del Macho. Así que Maximiliano es uno de los precursores de la llegada del ferrocarril a nuestro país. Como se los mencioné anteriormente, otro aspecto muy importante fue la separación del clero y el Estado, a pesar de que en un decreto de su gobierno el emperador Maximiliano colocó a la religión católica como la oficial, impidió que estos intervinieran en decisiones del gobierno. El castillo de Chapultepec, pues como les dije también, fue tomado como la residencia oficial de los emperadores. En ese momento antes era un colegio militar, después fue la residencia del emperador Maximiliano y de su esposa. Crea también lo que es la Academia de San Carlos, que ahí fue donde se resguardaban varias piezas históricas. También funda la Academia Imperial de Ciencias y Literatura el 10 de abril de 1865, mediante un decreto en el que forma un círculo selecto donde se dieron los primeros pasos para estudiar la filosofía, matemáticas e historia. También crea el Museo Nacional de Historia Natural, perdón. En 1865, Maximiliano decreta la instalación del Museo Público de Historia Natural, Arqueología e Historia en la antigua Casa Nacional de Moneda. En 1964, este es cerrado y sus colecciones se reparten entre el Museo de Historia Natural de Chapultepec y el de Geología de la UNAM. Por último, tenemos que junto a su esposa Carlota, Maximiliano trajo a México las fiestas de beneficencia. Ella fue la precursora en actuar como una primera dama para ayudar a los pobres. La pareja organizaba galas de recaudación de fondos para casas humildes, apoyando así a las personas que menos tenían. Espero que el video del día de hoy les haya gustado mucho y que les haya ayudado a crear una nueva perspectiva de la historia de nuestro país, que es importante conocer los dos lados de la historia antes de poder emitir un juicio, para saber realmente si todo lo que nos cuentan es cierto o si todo lo que nos cuentan es malo o bueno, dependiendo de cómo nos lo hacen ver, dependiendo de la perspectiva. Entonces, antes de crearse su propio criterio, pues investiguen, no dejen de leer, de buscar en diferentes fuentes para lograr identificar nuevos datos que a lo mejor ustedes desconozcan y que pueden ayudarles a enriquecer su conocimiento. Espero que les haya gustado mucho, les mando un saludo, cuídense mucho, nos vemos pronto, hasta luego.